Bienvenidos un día más a este canal de YouTube, a este episodio del podcast Gestión Municipal, que hacemos esta breve introducción en video para después pasar al podcast en audio. Hoy tenemos un tema muy interesante para los profesionales, muy interesante también para los funcionarios, porque vamos a hablar de cuánto vale un servicio profesional, cuánto debe pagar un municipio por servicios profesionales, cuánto debe cobrar un profesional, por supuesto, a los municipios para brindar consultoría técnica. Bueno, vamos a hablar de las diferentes opciones, vamos a hablar sobre los montos, vamos a dar una idea de montos también. Por supuesto lo vamos a hacer en dólares para que no tenga tanta... para que de alguna manera no quede después un poco viejo el tema. Y también para que si estás escuchando en otro lado, que no sea Argentina también... bueno, los montos me parece que van a rondar por lo que vamos a hablar hoy. Pero básicamente acá lo importante es cuánto es justo, cuánto se debe cobrar, cuánto un municipio debe pagar o cuánto debería estar dispuesto a pagar por los servicios profesionales. Mi nombre es Guillermo Hernández, soy licenciado en Gestión Ambiental, en Higiene y Seguridad, he trabajado como funcionario público en un par de municipios y he asesorado y asesoro ya desde hace muchísimos años, afortunadamente, a muchos municipios, así que estoy con este tema todo el tiempo. Siempre los profesionales tenemos una cuestión de cuánto cobrarle a un municipio, dependiendo, por supuesto, el tipo de servicio, ¿no? Si es un servicio que es semanal, donde uno tiene que ir al municipio todas las semanas, si es un servicio que en realidad vinculado a un proyecto que empieza y termina, pero bueno, siempre estamos con esto de cuánto debemos cobrar. También está claro que hay diferentes tipos de profesionales con diferente grado de experiencia. Eso vale muchísimo, como vamos a hablar, a la hora de hacer aportes profesionales en el municipio, porque en general hay que entender de la gestión municipal, de la gestión pública, para poder hacer aportes precisos, muchísimo mejores, y con cosas que se puedan llevar a cabo realmente. Pero de todo esto vamos a hablar en el episodio del día de hoy. Te dejo los canales de comunicación: www.ghernandez.com.ar, mi página de consultoría técnica. Puedes entrar ahí, mirar un poco algunas cuestiones vinculadas, la mayoría a gestión de residuos. Están los canales de comunicación para, bueno, claramente para comunicarte conmigo. También www.grupotigre.com.ar. En Grupo Tigre trabajamos con productos, con equipos, estamos trayendo algunos equipos nuevos que ya te vamos a ir contando para ir mejorando la gestión de residuos en los municipios. La verdad que esto es lo que nos gusta, esto es lo que hacemos, pensamos todo el tiempo en cómo se puede mejorar la gestión pública, en algunas ocasiones con consultoría, en otras ocasiones con la venta de productos, con traer equipos de otros países. Muchos equipos europeos traemos, que es donde está mucho más desarrollada la gestión de residuos, donde los equipos se van modernizando día a día y donde nosotros pretendemos que nuestro país también tenga una variedad de equipos muchísimo mejor para poder utilizar en la gestión de residuos. Bueno, sin más en esta breve introducción, damos comienzo al episodio del día de hoy. Comenzamos entonces con el episodio. Vamos a hablar sobre cuánto vale la tarea profesional en los municipios, cuánto el municipio debe pagar a un profesional, cuánto es mucho, cuánto es poco, de qué manera poder determinar un monto justo por asesoramiento, por consultoría. Y no es nada fácil. Primero porque hay mucha diversidad de profesionales, ahora vamos a hablar un poco de todo esto también, y también porque hay ciertos proyectos que tienen un valor muy alto, donde el aporte profesional también es muy alto. Entonces me parece que hay que ver un mix de todo esto y poder determinar cuál es el monto que debemos cobrar, cuáles son los valores de los servicios profesionales, y por supuesto que esto depende de cada profesional y también depende de cada municipio, ¿no? Hay profesionales que están dispuestos a cobrar algo menos, algo más. Hay municipios que están dispuestos a pagar
algo menos, algo más, y al final, para que un profesional pueda trabajar en un municipio, tiene que darse de alguna manera esta conjunción de que los dos estén de acuerdo para que todo el mundo esté conforme y las cosas sucedan de muy buena manera. Pero bueno, vamos a empezar a entrar en el tema. ¿Cuánto debe cobrar un profesional por un trabajo en un municipio? Acá creo que la primera cuestión que tenemos que charlar es que hay una variedad de profesionales muy importante. Cuando digo variedad, lo digo entre comillas. Hay muchas realidades, hay muchas situaciones diferentes. Por ejemplo, vamos a definir algunas. Hay algunos profesionales que tienen muy poca experiencia porque se reciben hace poco. Eso nos ha sucedido obviamente a todos, ¿no? Todos en algún momento recién nos recibimos, por lo tanto hay muy poca experiencia. Es cierto que esta poca experiencia muchas veces se puede de alguna manera empatar con muchas ganas de aprender, y esto es lo que sucede. De hecho, yo cuando empecé mis tareas profesionales, una de las primeras cuestiones que empecé a hacer es consultoría a un municipio, y la verdad que aprendí muchísimo sobre la marcha y me ocupé muchísimo de aprender. Y creo que terminé de aprender muchísimo más cuando fui director en un municipio, ¿no? Siempre el municipio es un muy buen lugar para poder aprender, porque te tocan absolutamente todos los temas y tenés las puertas abiertas de la provincia, de la nación y demás, para poder entender cómo se deben llevar adelante las cosas. Entonces hay profesionales que tienen muy poca experiencia, como decíamos, porque recién se reciben, por ejemplo, y también hay profesionales que tienen muchísima experiencia, muchísima trayectoria, y también dentro de esta experiencia hay profesionales que tienen experiencia en la gestión pública, hay profesionales que no tienen experiencia en la gestión pública, y por supuesto que todo esto también empieza a generar una especie de, no sé si de ventaja o de peso para aquellos que no solo son profesionales con experiencia, sino que además tienen experiencia en la gestión pública. Porque como siempre decimos, los municipios, la gestión pública, es un mundo aparte, es un mundo que hay que entender, porque si no te puedes equivocar mucho, con hacer planteos que en realidad no tienen sentido, por plantear cosas de una manera, una metodología de trabajo, un camino a seguir, que en realidad no es el indicado, porque en el municipio tal vez no se pueda. Entonces, la experiencia no solo profesional, sino que la experiencia en la gestión pública, en la gestión municipal, tiene un peso muy, muy grande a la hora de contratar un profesional. También hay muchos profesionales que tienen experiencia a nivel general, es decir, son profesionales de hace muchísimos años, que han trabajado en la tarea profesional, por ejemplo, en empresas o también haciendo consultoría, pero en cuestiones particulares de municipios no tienen experiencia. Por ejemplo, la única manera de tener experiencia en gestión de residuos es habiendo trabajado en un municipio. Si no, para mí no tenés manera de entender cómo se trabaja, qué es lo que sucede, qué cosas se pueden mejorar y cuáles es mucho más difícil. Y por supuesto que a medida que tenés experiencia en diferentes municipios, todo eso hace que cada vez seas un mejor consultor, porque tengas una variedad de cuestiones vividas para la que vos podés ir aportando a los municipios siguientes. Entonces, no solo que los profesionales pueden tener experiencia, pero no tener experiencia en el tema puntual que el municipio necesita contratar, también puede suceder que el profesional tenga experiencia, por ejemplo, en industrias. Entonces, si bien no tenga experiencia en la gestión pública en sí misma, pero tenga experiencia en el tema, el municipio necesita contratar un profesional vinculado al sector industrial, entonces puede contratar un profesional sin experiencia en la gestión pública, pero con mucha experiencia en la cuestión industrial, porque al final se va a trabajar con industrias y hay que conocer muy muy bien el tema. Entonces acá, como decía, lo primero que tenemos es entender qué tipo de profesional se necesita, donde la experiencia puede jugar muy a favor, dependiendo del tema, dependiendo de los objetivos, por supuesto, que el municipio tenga. Y ahora vamos a hablar un poco sobre esto, sobre cuáles son los objetivos, cuáles son los diferentes temas que el municipio puede tener para contratar un profesional. Y también vamos a hablar de que hay algunos temas que tal vez no requieran
de un profesional tan experimentado, pero hay algunos temas que necesariamente requieren de un profesional con muchísima experiencia, y a su vez hay otros temas que requieren no solo ese profesional con muchísima experiencia, sino que además tenga experiencia en la gestión pública y en ese tema en particular. El municipio, entonces, ¿a quién debe contratar? Y como yo decía primero o recién, me parece que el objetivo es clave y la primera pregunta que se tiene que hacer en el municipio es ¿qué sucede si yo contrato a un profesional que no tenga mucha experiencia en el tema? Hay algunos temas que no importa tanto. Por ejemplo, vos podés contratar a un profesional que no tenga tanta experiencia para hacer campañas de educación y concientización ambiental. La verdad que ese profesional, con su aporte técnico por supuesto, pero después investigando qué se hizo en otros municipios, qué se debe hacer, también teniendo esta relación con la provincia, con la nación, puede ir armando cada vez mejor su tarea profesional, ir aportando cada vez más e ir entendiendo cómo se hacen las campañas. Y por más que tarde un poquitito más en tener una campaña efectiva, bien el municipio puede contratar un profesional con poca experiencia y que al final de cuentas económicamente le salga un poco menos. Otro tema que me parece que el municipio puede contratar un profesional con no tanta experiencia, tiene que ver con alguna cuestión de auditoría del sector industrial, pero en realidad de inspecciones al sector industrial si es que se capacita a ese profesional primero. Y acá creo que hay que dividir en dos partes cómo sería el tema industrial. Por supuesto que acá el municipio necesitaría sí o sí alguien con mucha experiencia que marque el camino, ¿no? ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo se debe hacer? ¿Cuál es la legislación concreta que aplica? ¿De qué manera hay que llevar adelante esta relación del municipio con el sector industrial? Bueno, todo esto por supuesto, mientras mayor experiencia tenga el profesional, es mucho mejor. Pero también el municipio puede tener otro profesional que sí vaya todo el tiempo al municipio, esté con una recurrencia mucho mayor y que empiece a hacer inspecciones a las industrias y se empiece de alguna manera a hacer un mejor profesional a medida que la experiencia lo va llevando, a medida que va haciendo inspecciones en el sector industrial. Pero bueno, hay algunos temas donde me parece que el aporte profesional de experiencia, donde además la experiencia en el tema puntual, ya ahí no se puede negociar. Por ejemplo, tema de diseños de plantas de separación de residuos, ahí no se puede negociar porque un mal diseño te trae muchísimos problemas y además te trae, como vamos a hablar ahora, el haber hecho una inversión económica no muy buena. También otro tema es el de los rellenos sanitarios, el de los lugares de disposición final. Es muy cara, en este caso la membrana, la colocación de la geomembrana para el relleno sanitario. Entonces, quien te hace el proyecto tiene que ser un profesional con experiencia porque probablemente si está mal hecho el diseño vas a gastar muchísima plata además. Va a estar mal hecho y además, si no está bien hecho también, de alguna manera ambientalmente es peligroso. Entonces, bueno, lo primero que hay que identificar, me parece, es si el tema requiere de un profesional con mucha experiencia o no, y qué va a depender de eso. Bueno, la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué pasa si el profesional no tiene experiencia? ¿Qué pasa si no está todo bien hecho de entrada? Y ahí te vas a dar cuenta si lo que necesitas es un profesional con mucha experiencia o en realidad podés contratar a alguien con no tanta para que se vaya haciendo en las tareas municipales. Algunas otras cosas a tener en cuenta. Por supuesto que el monto, que vamos a hablar casi que específicamente de los montos, y lo vamos a poner casi que valores económicos. Pero hay que tener en cuenta alguna cuestión también. Si va a ser un servicio recurrente, es decir, un servicio mensual, por ejemplo, que el profesional va a ir, no sé, una vez por semana al municipio, 2 veces por semana al municipio, o se va a trabajar por un proyecto. Por ejemplo, diseñamos una planta de separación de residuos, comenzamos con el diseño, terminamos con el diseño, se puede comenzar con el diseño, terminar con
los pliegos para una licitación, o se puede terminar incluso con la construcción definitiva de la planta. Pero un proyecto que empieza y que termina. De esto dependerá, por supuesto, cómo hay que ajustar en cada caso los valores de la tarea profesional. Vamos a arrancar con los números, puntuales. Vamos a ponerle números en dólares para que, si bien el dólar una cierta variabilidad tiene, en general es algo que se mantiene bastante más estable y no importa el lugar a donde estés escuchando esto, más o menos los valores pueden rondar por ahí, o como vamos a hablar de algún porcentaje, también va a valer para otro tipo de valores. Comenzamos primero por las tareas por proyecto. Como te decía, por ejemplo, la construcción de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, donde la inversión económica es muy alta. Por ejemplo, un municipio chico, estamos hablando, con una planta chica, desde la construcción del galpón, con el equipamiento que va adentro, mínimo, para una planta, como te digo, no muy grande, puede rondar más o menos en los $300.000, más o menos de inversión. A medida que el municipio asciende, se hace un poquito más grande, pueden ser $500.000, $1.000.000 la inversión tranquilamente en una planta un poco más compleja. Entonces, ¿cuánto vale la consultoría para este tipo de proyectos? ¿No? ¿Cuánto es lógico pagarle a un profesional para que haga el proyecto, para que haga el diseño de la planta que corresponde y para que acompañe además al municipio en la gestión para adquirir este equipamiento? ¿Qué quiere decir esto? Que la tarea profesional no solo puede limitarse al diseño del proyecto, sino que además puede colaborar en la confección de los pliegos, en ver cuáles son las diferentes ofertas en el mercado para los diferentes equipos. ¿Cuánto vale? Si el municipio tiene que invertir $300.000, ¿cuánto vale la consultoría? ¿Cuánto es lógico pagar por la consultoría? Yo lo pienso desde el lado profesional, por ejemplo. Está bien que, como te digo, hay ciertas diferencias entre muchos profesionales, porque hay muchos profesionales que hacen la cuenta cobrando por hora, o cobrando, ¿cuánto voy a cobrar en el mes? Yo en realidad, está bien, ya tengo una experiencia, me parece bastante grande, ya tengo una trayectoria bastante grande, y yo no cobro más por hora y no cobro más por día, no cobro más por mes. Yo cobro por el aporte profesional. Entonces, si un municipio va a gastar $300.000, para mí un profesional no debería cobrar menos que el 3 o el 4% del proyecto. Porque si lo vemos en porcentaje, es muy chiquitito el porcentaje. Si vos vas a invertir $300.000, invertir un 3% más para asegurarte que la planta va a estar muy bien diseñada, que va a estar diseñada para la realidad del municipio y no va a ser un enlatado que te puede vender, por supuesto, cualquier empresa que construye plantas de separación de residuos, te va a vender su planta. En general son como enlatados porque ya tienen su prediseño hecho. Lo que te da el aporte profesional es que la planta que te va a diseñar va a estar pensando en la manera en la que vos haces la recolección, la cantidad de residuos reales y específicos que hay en tu municipio. Lo que va a ver es de qué manera llegan los camiones, cuáles son las complicaciones, a dónde va después de la planta ese rechazo, cómo hay que acomodarlo para que pueda ir al lugar de disposición final. Es decir, el proyecto va a estar hecho pensado en tu ciudad. Entonces, ¿cuánto vale eso? ¿Un 3%? Digo yo, ¿un 4%? Claro, cuando vos lo pasás a precio, lo pasás a dólares en este caso, y decís, está bien, son el 4%, son $12.000. ¿Digo bien? Sí, el 10% de 300.000 son 30.000, por lo tanto el 4% son $12.000. ¿Es un montón de plata para que el profesional cobre? Bueno, está bien, puede ser un montón de plata, pero la verdad que si vas a gastar $300.000, deberías gastar $312.000 o $310.000. Porque va a hacer que el proyecto, como te decía, esté ajustado para tu ciudad y no mueve la aguja en el monto total. Pero hay algo más. Yo como profesional, cuando trabajo con proyectos de este tipo, gran parte o una parte importante del equipamiento busco que se haga con mano de obra local, con mano de obra de la ciudad. ¿Por qué? Porque hay mucha cantidad de
partes de los equipos que tienen que ver con estructuras metálicas, que tranquilamente se pueden fabricar con metalúrgicas locales. Solamente hay que decirles exactamente cómo, bien, qué necesitas, de qué manera y hacer un seguimiento para que eso se realice de buena manera. Cuando vos haces esto, te estás ahorrando un montón de plata, mucho más de lo que la consultoría vale. Por lo tanto, la consultoría no solo sale gratis, sino que además genera un ahorro en el proyecto total. Entonces, si vos no contratás a un profesional, ¿qué vas a hacer? Vas a tomar una empresa que construye plantas, le vas a decir, cotizame una planta para, por decir algo, 40 toneladas por día. Entonces lo que va a hacer la empresa es cotizar su planta, su modelo de planta, su enlatado de planta, para 40 toneladas por día. Cuando vos contratás a un profesional, lo que va a hacer el profesional es decir, en función de toda tu realidad, vos necesitas este equipo, este otro equipo, y te va a armar el diseño de la planta para que vos después se la pases al que construye la planta, que por supuesto que no solo el enlatado puede hacer, sino que puede hacer particularidades de las plantas como vos se las pedís. Y cuando a esto vos le sumás, como te decía, que una parte la vas a dejar para que ciertas cuestiones de estructura, de construcción y demás se hagan a nivel local, te vas a ahorrar un montón de plata. Por lo tanto, la consultoría es no solo gratis, como te decía, sino que además te genera un ahorro económico. Y hay otra cosa más. El profesional puede aportar en cómo realizar los pliegos si tiene experiencia, por supuesto, ¿no? Estamos hablando que para construir una planta para hacer el diseño de una planta de tratamiento de residuos sólidos urbanos, el profesional no solo tiene que tener experiencia general, digamos, como profesional, sino que tiene que tener muchísima experiencia en el tema puntual, ¿no? Tiene que haber construido plantas o trabajado en plantas o haber trabajado en municipios con las plantas de separación y demás, y ahí es donde va a poder hacer su aporte profesional de manera muy, muy amplia. Entonces, puede aportar también en los pliegos, en las cuestiones bien técnicas que se ponen en un pliego para después poder hacer la licitación. Puede participar también en la evaluación de las propuestas para ver no solo la opción más barata, obviamente, sino ver esa relación de precio-calidad y de propuesta extra que pueden hacer los que construyen plantas de separación. También después puede estar atrás en el seguimiento de las empresas de cómo van construyendo esa planta, y no solo eso, sino también en la instalación de la planta y después en el funcionamiento de la planta, en el ponerla a punto con el personal. Es decir, es mucho lo que el profesional puede aportar en un tema de construcción, de diseño, construcción y puesta en marcha de plantas de tratamiento de residuos sólidos urbanos. ¿Y eso cuánto sale? En principio un 3% más, un 4% más. Pero si además decimos que te genera un ahorro porque te ayuda a construir algunas cosas locales, porque te ayuda a no tener gastos extras, la verdad que la consultoría no sale nada. Lo que sí sucede es que a las personas, a los municipios o a los funcionarios, por decirlo de alguna manera, les cuesta pagarle $10.000 a un profesional. Parece que es un montón de plata y que el profesional, no sé si no lo merece o no puede cobrar $300.000. Bueno, la verdad que el profesional sí puede cobrar $10.000 y, a mi entender, debe cobrar $10.000 si su aporte es muy bueno. Porque después sí le pagamos, no sé, fortunas de plata a empresas por productos y cosas así y no medimos la ganancia que tienen. Pero parece que si un profesional, por su aporte profesional, cobra $10.000, es muchísima plata. Otro tema que me parece que no puede dejar de tener un profesional es la construcción de rellenos sanitarios. Y esto es absolutamente clave. No sé en el país en el que estás, pero más o menos, por lo menos en Argentina, en estos momentos puede salir la colocación de la membrana. No hablemos de la construcción de la celda con maquinarias, solamente la membrana, con la colocación de la membrana, sale más o menos entre 10, 12, $14 el metro cuadrado. ¿Cuánto sale hacer una celda de, no sé, de 4.000 metros? Muchísima plata. Ahora, cualquier aporte profesional en el diseño de esa celda que haga que vos te ahorres un 10% de membrana,
ya se pagó toda la consultoría. Es más, en estos proyectos que son tan técnicos no tiene ni sentido dejar de pensar en contratar un profesional por un 3% del proyecto final. No solo eso, si además este profesional lo que hacemos es contratarlo para terminar de diseñar o de ayudar o de colaborar en los criterios para la admisión de residuos, por ejemplo, en esa celda. Entonces empieza a trabajar con el sector industrial para tratar de que cada uno vaya separando las corrientes de residuos para que cada cosa vaya a su lugar, los residuos especiales no lleguen ahí y vayan por la vía de residuos especiales o peligrosos, que todos los reciclables se puedan terminar de reunir para que no vayan a la disposición final, sino que, por supuesto, vuelvan al circuito antes. Todo lo que el profesional pueda colaborar con la campaña para las viviendas, para los domicilios, con la gente, para que la gente separe más residuos, lleguen mucho mejor a la planta y por lo tanto no lleguen a disposición final. Y eso quiere decir que toda esa cantidad de residuos no llegue a la disposición final, quiere decir que esa celda va a durar muchísimo más tiempo. Por lo tanto, la inversión económica es muchísimo menor, o el ahorro económico es muy muy grande. Y al final lo que estás pagando es un 3 o un 4% por la consultoría y te va a hacer ahorrar muchísima más plata que ese 3 o 4%. Entonces, no lo contratás y cuando haces la cuenta global, la cuenta general, si no lo contratás, vas a gastar más plata. Pero te vuelvo a decir, lo que parece raro acá, o lo que duele acá, es que un profesional pueda cobrar un montón de plata, en este caso, por su trabajo. El tema de los servicios. Bueno, proyectos, a ver, estos son dos ejemplos, ¿no? Los de residuos son los más generales o los más comunes, pero puede haber proyectos con energías renovables, puede haber proyectos incluso muy puntuales con el diseño, el estudio de impacto ambiental y demás de sectores industriales planificados. Bueno, hay muchos proyectos, ¿no? Que me parece que lo que hay que hacer es de alguna manera dimensionar cuál es la inversión que tiene que hacer el municipio para ver que con una pequeñísima parte de esa inversión puede contratar un profesional y que se le den vuelta los números. Con el tema de servicios, va a depender de algunas cuestiones, ¿no? Por supuesto que depende de la cantidad de veces por semana que el profesional tiene que ir. Esto es una de las cuestiones medias clave. Pero como te decía, hay algunos profesionales que le ponen de alguna manera un precio a su día y hay otros profesionales que no lo hacen. Y esto va a depender mucho de la experiencia que el profesional tenga. Y creo que en cuanto a servicios, lo que hay que pensar es que tener un profesional de cabecera al que vos le puedas consultar un montón de cosas, ¿no? De dudas, por ejemplo, con el sector industrial, que es muy común, pero que además pueda trabajar activamente teniendo reuniones virtuales, que hoy se usa mucho eso, y también yendo presencialmente, ¿no? Cada tanto a la ciudad para ver cuestiones puntuales que no se puedan ver por, ¿cómo se llama? Por una videoconferencia. Pero acá creo que lo que hay que ver es cuál es el aporte profesional al tema, ¿no? Entonces, me parece que si sos funcionario, lo que tenés que ver acá es no tanto si el profesional va a ir una vez por semana, entonces no, me está cobrando tanta plata y solo viene una vez por semana. Está bien, esa es una manera de verlo, porque vos indirectamente, en general, el que contrata, lo primero que hace es de alguna manera preguntar, bueno, pero ¿cuántos días vas a venir? ¿Cuántas horas te va a llevar esto? Y cuando vos querés contratar un tipo de profesional que se basa en su experiencia y en el aporte profesional que hace, no va a trabajar de esa manera. No va a cambiar su tiempo por plata. Yo de hecho no trabajo de esa manera. Hace poco tuve que presentar un presupuesto no muy grande, mediano para mí, pero dentro de eso me preguntaron o me dijeron que haga como un desglose de las horas trabajadas, y la verdad que mi primera aclaración fue, mira, yo no trabajo por hora, yo trabajo por el proyecto, por el aporte profesional y demás, y por supuesto que conté en qué consistía el trabajo, ¿no? Más o menos algún tipo de tiempo que podía llevar. Pero eso no está pasado a horas.
eso no está pasado a días de trabajo puntualmente. Si bien es una variable, por supuesto, pero no está planteado de esa manera. Tiene que ver con el aporte profesional. Y ahí, si sos funcionario, lo que te tenés que preguntar, me parece, es cuánto te resuelve el profesional. Cuánto de tu problema te resuelve el profesional. Por ejemplo, no tenés idea en tema de industrias porque no es tu rubro, porque no sos profesional vinculado a ese tema. El tener un profesional de cabecera, alguien a quien levantar el teléfono y decirle, che, tengo un problema con esto, ¿cómo lo soluciono? ¿Qué le pido? ¿Qué documentación le pido? ¿Qué debería tener presentado en la autoridad de aplicación? ¿Cómo se hace un monitoreo? ¿Cómo lo podemos ir a mirar? La próxima vez que vengas, podemos ir a hacer una inspección a esa industria. Podés acompañar a un inspector para que vaya viendo cómo es, pero te puedes acercar a esa industria. Bueno, ¿cuánto vale eso? ¿Cuánto te resuelve? ¿Qué tanto podés descansar en ese tema sabiendo que tenés un profesional al que levantás el teléfono y de alguna manera te va a guiar en qué corresponde hacer? Y cuando veas el monto, seguramente para eso, no le mueve la aguja al municipio. No es un monto que el municipio no pueda pagar, no tiene que ver con eso. Creo que lo que hay que sacarse de alguna manera como funcionario es esto de, ¿cuánto le estoy pagando? Yo gano tanta plata y al profesional le estoy pagando, no sé, casi lo mismo que gano yo como funcionario. Se lo estoy pagando porque venga una vez por semana y tengamos una reunión más en la semana y que lo pueda llamar todo el tiempo. Pero bueno, cada uno con sus cosas, ¿no? Cuando uno decide ser funcionario, decide cobrar un sueldo de tal magnitud, a veces es más alto, a veces no tanto, y bueno, y decide eso, pero trabaja por otro proyecto. Cuando uno es profesional y aporta a los municipios, bueno, trabaja de otra manera, pero acá, siendo funcionario, me parece que lo que hay que pensar es cuánto me aporta, cuánto me resuelve, qué tanto puedo descansar yo con este tema, y si realmente esto le mueve la aguja o no a las finanzas del municipio, a las finanzas del área. Bueno, creo que hablamos bastante de esto. Si sos profesional, me parece que tenés que pensar de qué manera vas a plantear vos tus servicios profesionales. Creo que de la manera en la que uno lo plantea, de la manera en la que uno de alguna manera defiende su propuesta de valor, es como el municipio lo puede tomar y puede entender lo que vale, lo que uno por lo menos considera que vale sus servicios profesionales. Y me parece que si sos municipio, si sos director, secretario y demás, tendrías que pensar que el profesional te tiene que aportar. Si te aporta mucho, si no lo llegas a contratar, el riesgo es muy grande y hace que la inversión en un proyecto, por ejemplo, no sea muy buena o esté en riesgo. Eso vale y eso está muy bien pagarlo porque te asegura que vos estás asegurando que lo que estás haciendo en el municipio, que la inversión del municipio va a llegar a buen puerto. Y eso me parece que es clave, eso es trascendental. Hay que ponerle un porcentaje de consultoría chiquitito, que tiene un 3%, un 4% es muy chiquitito, y asegurarse que los proyectos están muy bien diseñados y muy bien fundados. Bueno, nos vemos en el próximo episodio, espero que te haya servido, si sos profesional, si sos funcionario municipal, que te deje como siempre algo dando vueltas por ahí, pensando, y que haya aportado para que la tarea entre los profesionales y el municipio sea cada vez más fluida y cada vez mejor. Nos vemos en el próximo episodio.